bienvenida para otro conversatorio dentro de la jornada de lo que es nuestra versión impresa número 2 de revista Reset. ¿Ya? Pueden ingresar a revistareset.cl para ingresar, adquirirla, revisarla. También hay un video de lectura para que la puedan ver bien y todos los datos también de la misma revista. ¿Ya? Bueno, aquí la tengo presente en mis manos. Es la revista Reset, que en este momento tenemos dos participantes que pertenecen a esta versión, esta edición, que es Hugo Ángel y Rodolfo Muñoz. ¿Ya? Estuvieron con nosotros en la revista participando Hugo Ángel por parte del texto perteneciente al fotolibro realizado, que es un libro digital en realidad, que es llamado La Carnada, y con Rodolfo Muñoz con Blenden, que es el fotolibro sacado gracias a un fondar. Bueno, ambos fueron sacados por un fondar. Hugo Ángel, si me corriges tú, fue el 2020, ¿cierto? Es un fondarse, sí. Y Rodolfo 2022, ¿cierto? Sí, Perfecto. Em, Deme un segundo que justo me vienen a entregar un paquete a mí. Bueno, son cosas que pasan. Vienen a entregar un paquete. Luego, vamos a volver y vamos a comenzar con Hugo primero para comenzar a presentar para la gente que aún no, quizás no conoce, incluso que no conoce la revista o que no pueda conocer hasta este momento a Hugo o a Rodolfo, para que se presenten brevemente, ¿ya? Hugo, si te puedes partir tú. Sí. eh, Hola, bueno, gracias por la invitación. Ahí he sido un colaborador medio constante ahí de la revista porque nos conocemos con Esteban en algún minuto, así en términos de docencia, Sí. de trabajo ahí en escuela. Y bueno, yo soy fotógrafo formado en Arcos en los años 90. Llevo como más de 30 años en la fotografía y básicamente he desarrollado un trabajo en torno a lo documental, con una línea más autoral, con un trabajo más definido como por ciertos tópicos, digamos, que he ido como frecuentando, territorios visuales. Y, y este último tiempo he trabajado harto como desde lo editorial. Participo en un proyecto editorial también que se llama Fluke, que es un Sí. proyecto Bueno, nuevo, participó con nosotros también en claro, que está aquí mi representando partner, Erwin Erwin Velasco. Velasco, Sí. también está en este número. Y es un proyecto donde realizamos, más bien una plataforma editorial donde realizamos la posibilidad de realizar trabajos o revisar trabajos de fotografía chilena contemporánea y fotografía más bien de autor, o sea, ese es como un poco el concepto. También me dedico a la docencia, he hecho varios talleres, cursos, y hoy día trabajo como profesor en Arco, en la carrera de fotografía profesional, que es como donde más estoy ahí alojado como casa más de trabajo más académico. Y bueno, he estado haciendo este último tiempo, casi todos los trabajos que he hecho, los he realizado, se han ido manifestando, se han ido realizando en una posibilidad narrativa, una posibilidad editorial, y ha sido como un norte trabajo y como también un soporte de, de construcción de obra y también de entender como el libro y los fotolibros como un artefacto potente, digamos, de comunicación y mediación de la imagen contemporánea, digamos. Entonces creo que me ha interesado explorar y también investigar ese tipo de, de, de- de fenómenos. Así que eso básicamente. Mira, súper interesante y de hecho justamente yo quise calzarlo a ustedes dos dentro de un mismo conversatorio, porque mira, tú justamente tu texto habla sobre el fotolibro de como soporte y como contenido también. Y justo uno de los temas que nosotros colocamos de los variados que tenemos dentro de la revista es la presentación del fotolibro que hicimos con Rodolfo. Rodolfo, si tú te puedes presentar ahora para que la gente te pueda conocer, si es que no te conoce hasta el momento, de los que nos ven. bueno, sí, yo soy Rodolfo Muñoz.
Vengo del mundo de la foto y combinado con las artes visuales. Yo soy artista visual de formación. Eh, Hice un máster en fotografía y ahí me profesionalicé un poquito más y ahora he seguido mis investigaciones en estudios doctorales sobre artes integradas y digamos, mi práctica habitual ha sido un poco los desplazamientos de la imagen desde la fotografía, ¿ya? Generalmente utilizo el medio fotográfico para trabajar mis obras y también soy, digamos, un poco de oficio ahí. En este momento me encuentro, soy el fotógrafo del centro de extensión del ministerio, el Centex. Ah, Y bueno, siempre he estado investigando con respecto a la imagen, a la historia de la fotografía en Chile y este último trabajo que sacamos junto a Haiken Ediciones, ahí con el Alexis Díaz, fue Blenden, que de alguna manera está bastante más alejado de lo que venía haciendo anteriormente. Esta es una serie fotográfica súper formal, pero que bueno, después vamos a ahondar un poco más en el tema y que se formalizó en fotolibro y en una exposición en el Parque Cultural de Valparaíso. Así que ese, eso soy yo. súper, bacán. Bueno, me gustaría, ya vamos a ir ahondando dentro de lo que es el fotolibro y dónde ha llegado también y sobre todo lo que más nos interesa es el contenido del trabajo. Mira, vamos a seguir, ya que estamos hablando contigo, Rodolfo, me gustaría conocer un poco por qué el texto lo realizó Alexis Díaz Belmar, ¿cierto? Él habló dentro del texto habla parte hablando como introductoriamente sobre la dictadura, ¿cierto? Luego pasa lo que es el estallido, ¿cierto? Como una comparativa, digamos, de lo que es la represión de tantos años siendo apabullado, digamos, ¿cierto? Para luego estallar y que estas grandes cadenas, de alguna forma, em, que casi nunca se ven obligadas a blindarse, ¿cierto? En el caso del estallido se vieron obligadas y daban un paisaje verdaderamente urbano, singular, viendo todas estas estructuras como blindadas. Bueno, eso es un poco de lo que yo entendí, pero me gustaría que con tus palabras quizá pudieras explicar un poco referente a lo que acabo de mencionar del texto que escribió Alexis con respecto a tu trabajo. Sí, el Alexis escribió que es más que nada como un texto curatorial, también que funciona en sala, que estuvo en la sala también, porque hay un texto también adicional en el libro, que es de José Nordenflich, que es un historiador del arte chileno, eh, que un poco también habla sobre la patrimonialización de la fachada de Valparaíso, bueno, un tema que es bastante profundo, que yo no sé si manejo mucho, pero ahí José me pone la vara patrimonial. Y esas dos cosas también son cosas interesantes que se pueden ver en el libro, eh, porque es texto, ¿ya? Y es texto formal, digamos, que está al final del libro, que de alguna manera nos era importante incluir, ¿ya? En un fotolibro que está compuesto básicamente por imágenes, pero tiene esta patita documental porque nos parece importante documentar este momento luego del rechazo. Eso es súper importante, como Alexis venía trabajando Palimpsesto, que se expuso en el GAM, Joe Blenden por el lado del paraíso. Por tanto, el tema del estallido durante 3 años, fue un tema que nos movilizó un montón en términos, digamos, en la calle y tanto después críticamente a nivel quizás intelectual, y eso se ve súper apagado después del rechazo y bueno, no vamos a, no vamos a deprimirnos ahora hablando de esa wea, pero, o sea, de cómo estamos ahora, que quizás estamos mucho peor que en el 2019. Por tanto, ¿qué pasa con el libro? Que para la gente que no sabe, eso es una suerte de tipología
los blindajes, de la fachada de los blindajes, sobre todo de los bancos e instituciones aledañas al flujo de capital, ¿ya? Mira, En Valparaíso le y en siento otras ciudades. interrumpirte un poco, pero mientras tú justamente vas a hablar de las imágenes ahora en este momento, quiero informarte de que estoy mostrando las imágenes de tu fotolibro mientras tú vas hablando, ¿ya? Súper, sí. Mm. Entonces, claro, el tema el tema de los blindajes, en ese sentido, lo estamos tomando ahora como un documento a poder investigar eventualmente, ¿ya? Hubo un momento en donde quizás las audiencias o la formación de audiencias no tenían muchas ganas de volver a ver el estallido. Y el trabajo aborda básicamente cómo la arquitectura se ve afectada, y no necesariamente afectada, sino utilizada por el poder capital, donde en este momento, y es un poco lo que habla de alguna manera contextualmente Alexis en el texto, cómo en ese momento, digamos, eh, el pueblo, la ciudadanía, la gente, eh, acorrala un poco al poder, y en ese momento, en ese pequeño momento, en esa luz de esperanza que nos dio un poco el estallido, las fachadas y arquitecturas demuestran, digamos, la verdadera cara, digamos, desenmascaran un poco, enmascarándose completamente con estos latones. Por tanto, si podemos sacar en claro algo que quizás puede ser interesante desde el punto de vista filosófico y estético, es, digamos, como cuando la luz se cuela por los árboles, ¿cachai? Ahí es Exacto. donde el capitalismo muestra su verdadera cara, digamos, Mm. al blindarse, digamos, con estos materiales completamente violentos, ¿ya? Em, y hacemos la diferenciación entre los bancos, las aseguradoras, versus el comercio menor, que también se blindó, si eso no hay que entenderlo. Pero el comercio menor siempre se blinda, Mm. siempre está blindado, en Chile por lo menos, ¿cachai? Los kioscos, ¿cachai? Los kioscos siempre han sido, digamos, una estructura de blindaje por antonomasia al Mm. cerrarse, Sí. ¿ya? Entonces, eso es lo que me interesaba un poco del texto de Alexis, que contextualiza, ¿cachai? Eso que en la calle decíamos como mantra, que no eran 30 pesos, eran 30 años. Que ahí como que ahí, bueno, podemos enmarcarnos un poquito en lo que es el estallido. Súper. Oye, también me gustaría saber, también para la audiencia que tenemos nosotros, sobre todo de gente emergente y de mediana trayectoria, ¿cómo fue un poco como a modo de aprendizaje, ¿vale? ¿Cómo fue el proceso de la construcción de tu fotolibro? Porque justamente como estábamos hablando, fue a través de un fondar también. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso del soporte? El proceso del fondar es peliagudo, como siempre son los procesos de fondar, pues. O sea, taxonomía y descripción, funcionamiento y objetivo. Lo más interesante, a mi parecer, yo también soy, al igual que Hugo, también soy docente en fotografía en algunas universidades. Eh, una de las cosas que como uno se enfrenta, yo le hago clases a licenciatura en arte, pero en fotografía, a lo que uno se enfrenta cuando uno empieza a pensar en los procesos creativos o la metodología de procesos, es cómo uno se enfrenta digamos, a los proyectos. Se enfrenta digamos, con el cuerpo, o te enfrentáis al proyecto como lo que te pide el proyecto, ¿cachai? ¿Cómo, ¿Cómo te lo vaya a tomar? Me imagino que yo soy de la escuela de que le hago caso al proyecto, el Mm. proyecto manda. El proyecto nace de alguna manera y uno con las capacidades de oficio o técnica que tiene, le va dando al proyecto lo que necesita. En ese sentido, las fotos son frontales, son 4x5 super frontales. Digo 4x5 por la proporción, en digital, así que para que no nos asustemos. No me da la plata para comprar tantos cajitas de placa. Eh, es frontal, es súper frontal, y eso tiene una razón, y si queréis lo podemos hablar después, no sé. Pero lo que fue interesante sobre eso es entender al proyecto y cómo el proyecto te habla. Cómo uno tiene que ser lo suficientemente sensible para que el proyecto te hable
y uno darle la fuerza y, digamos, ir para allá, remar Sí, para allá. Entonces, por tanto, el proyecto necesitaba una cierta formalidad en cuanto a la propuesta narrativa del libro, ¿ya? Entonces es súper pesado, pues, todas las fotos están a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, todas las fotos, todas las izquierdas están en blanco con el título, o sea, con la dirección de las empresas, digamos, la calle donde se encuentran, un poco la sí. georreferencialización. Entonces necesitamos que eso fuese así, ¿ya? Que fuese un material como los blindajes, como un metal industrial pesado, que fuese una narrativa pesada y que no jugara demasiado con recursos estilísticos de diseño que se pudiesen comer un poco el material, el tema, ¿ya? Por Claro. tanto, ahí creo que fue súper importante entender eso. Eso como proceso creativo fue lo más interesante a mí Como autor. como autor o como guía de ese proyecto. Ujú. Sí, es súper interesante lo que dices y por eso también te preguntaba sobre tu experiencia al momento de construir este proyecto, también materialmente, porque hemos hablado muchas veces en los proyectos anteriores de los que quedaron seleccionados, en todos los trabajos que han construido los conversatorios anteriores. Hemos hablado mucho sobre cómo los trabajos, los proyectos van cobrando vida propia. Es como que van fluyendo y al final uno quizás puede comenzar con una idea, pero luego al final termina con otra, pero es básicamente como que el proyecto cobra vida propia, es como que fluye solo y cambia sus direcciones. Entonces, también es como tú dices muy bien, que uno le va añadiendo, ¿cierto? Esas cosas necesarias para que vaya tomando esa potencia que, bueno, tiene, de hecho, y se merece. Claro, justamente también yo vi dentro de la caja y lo que es soporte, también tiene como un blindaje, como una cajita que lo envuelve, ¿cierto? Sí, 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 espérate, sí, sí, no sé si tú traerlo por acá. tienes, claro, eso quería preguntarte, si tienes un ejemplo como Sí, para pues, mostrar. o sea, sí, también la exposición fue así, pues, o sea, fotos que son como grandotas, ¿cachai? Que dan una cierta linealidad, ¿cachai? Un recorrido, digamos, necesario, ¿cachai? Y la cajita, claro, la cajita es como una edición limitada que es de latón, digamos. Sí, esa misma, yo la vi en Santiago Foto. Sí. Ahí la vi Ah, en la editorial. Se claro, ve súper, súper. pues adentro está Súper bonita. el libro y es una cajita así Claro, es de como lata. una cajita, como una carpeta, ¿no? Como Claro, una con una carpeta. serigrafía ahí con el nombre del proyecto, como el loguito. Súper. Es como, claro, una edición de 20, que era, la gracia era, eso también se conversó careta, hacíamos, no sé, yo pensaba, hacía la portada de una lata, Mm, ¿cachai? Pero, pero nada, sí, elegimos esa forma. súper. Y también estas construcciones frontales, ¿cierto? Y este blindaje, me gustaría que o sea, terminar un poco ya con lo que es el contenido del libro. Pero me gustaría saber cuál sería esa diferencia que tú nombraste antes, como solamente para que detallaras, entre el blindaje comercial grande, ¿cierto? Que vemos en tu fotografía, ¿cierto? Y el kiosco, digamos, como... Porque todas las fotografías que vemos en tu fotolibro, ¿cierto? Son como industrias, bancos, ¿cierto? Que se blindaron a más no poder, ¿cierto? ¿Cómo se diferenciaría eso con un pequeño locatario que también se blindó, como tú mismo dijiste? Sí, pues la diferencia es que hay diferencias superficiales materiales que son los materiales mismos. Ya. Los materiales de blindaje son latones gruesos o latones acanalados, ¿cachai? Por ejemplo, en el libro tenemos eso, digamos, en las primeras páginas Ah, sí, son esa latones, imagen la mostramos, de hecho. claro, y la última página son una acanalada, súper limpio, ¿cachai? Claro. Eso es una diferencia material. Y la segunda diferencia es que
como yo te comentaba, como metafóricamente, como haz de luz donde aparece, digamos, el miedo, donde aparece el miedo de las instituciones, Sí, es en la realización, en la conciencia de que esta hueá es violenta, y en muchos casos, el sticker, digamos, el camuflaje del blindaje. ¿Cachai? O eso. sea, la institución se da cuenta de que la hueva es violenta, digamos, y proceden a poner digamos, un blindaje con sticker de la empresa. Se ve eso en el Santander y más gráficamente en el Santander y en el Banco Estado. Como para hacerlo más bonito, ¿cachai? Que es Mm. igual de grotesco, O al sea, es final. como un blindaje estilizado, pero que a la vez el significado es violento. Claro, sí, Mm. pues, es que es como, no sé, es como Marilyn Manson, ¿cachai? Sí, Estoy pensando en esa estética cuando sí. pienso es como un mal maquillaje, ¿cachai? Mm. No estoy diciendo que Marilyn Manson se maquille mal, sino que se maquilla mucho, no sé. Es que como que Entonces, intencionadamente lo hace con como claro, demasiado maquillaje. Claro. entonces la diferencia es que quienes más necesitaban blindarse eran los kioscos, pero los bancos no necesariamente incluso estaban en la pasada de la manifestación, por lo menos en Valparaíso. Entonces ahí uno ve, si uno recorre Chile, porque a mí me tocó en ese tiempo viajar harto, uno se da cuenta de que prácticamente que se inventó como el departamento de blindaje, porque estaban blindados los Santander de Arica de Punta Arenas, ¿cachai? En localidades a veces súper pequeñas. Entonces, ¿era necesario? ¿A qué responde esta cuestión? ¿Cachai? Mm. Yo me empecé a hacer esas preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Con qué razón? ¿Cachai? Yo pienso que la razón es un poco devolver la mano del miedo. Hay muchos blindajes que todavía siguen. Mm. ¿Cachai? El Mercurio, que es uno de los insignes, que está ahí en el libro, de la fachada del Mercurio acá en Valparaíso, eh, tienen un departamento de blindaje. O sea, alguien le saca un blindaje y a la semana, o sea, al día siguiente vuelve a aparecer un latón. Entonces hay una persona encargada de eso. ¿Cachai? Esas cosas a mí me parecen un poco paradójicas e interesantes de reflexionar y observar. Sí, y eso es lo que te iba a decir también, que al momento de hacer la lectura de tu fotolibro, ir página por página, incluido de lo que es la materialidad, y por eso también quise abordar eso, porque siento que potencia harto el relato, para que uno llegue justamente a esto último que tú acabas de mencionar, a esa reflexión que tú tuviste al momento de observar estas imágenes, observar estos lugares blindados, ¿cierto? Entonces, cuando uno se apoya, abre, bueno, sé que es una edición limitada, pero yo la vi y le da un plus a lo que es el comienzo del relato. Ya uno sabe que está todo muy estructurado, cuadrado, ¿cierto? Y eso apoya el relato. Y creo que es importante, por lo menos, también en tu fotolibro, y lo que lo hace potenciar el mismo relato, el contenido del mismo, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo veo ese fotolibro, me causa también esa reflexión similar quizá a lo que tú estás comentando, ¿cierto? Ese miedo también, esa violencia, esa estética camuflada, pero estilizada también. Es interesante eso. Eh, Qué bueno haber comentado eso contigo también. Oh, qué bacán que se lo lleva así, bueno, porque será uno de los, una de mis preguntas, así que si va a leer así o no, pero bueno, sí. Sí. Bueno, Claro, bueno, felicitaciones por tu trabajo, tu proyecto, a nombre de Reset, a nombre mío personal también. Gracias. Em, y bueno, voy a proseguir ahora con Hugo, ¿ya? Para ver el trabajo con Hugo. Mira, con respecto a tu trabajo, yo sé, bueno, que fui parte también dentro de ese, que era un fondar de emergencia, ¿cierto? Del 2020. Em, Tú relacionas, bueno, el origen es justamente de este libro digital que es La Carnada, ¿cierto? Pero La Carnada habla mucho sobre el diálogo fotográfico. ¿Cómo tú relacionas como el concepto de la carnada con el contenido de la fotografía
que es como justamente son dos fotógrafos, eres tú con Patricio Muñoz también, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿cómo tú vas relacionando eso dentro de lo que es el fotolibro que tú realizaste? Sí, bueno, primero un poco, bueno, redondeando lo que hablaba Rodolfo, que es súper interesante como en un libro, no solo el pensamiento narrativo, político, ideológico, sino también el pensamiento como más bien objetual. Y yo creo que ahí como que hay una resolución, como él hablaba, antes de entrar como en la pregunta lleno de esta limpieza que tiene el libro para poder transmitir el mensaje así como de una manera mucho más como sólida, como mucho más estructurada, y esta reflexión en torno al poder, al capital, y cómo también pasa esta caja metálica a contenerlo, digamos, y que de alguna manera también lo envuelve. Entrando en lo otro, que al final tiene relación, porque, a ver, eh, lo que pasa que desde la concepción más bien narrativa de la fotografía como unidad narrativa, como unidad, la unidad mínima, el átomo narrativo es la imagen, y que siempre es un fragmento, siempre es un corte, ya siempre es una discontinuidad. Y dado eso, me acuerdo en algún minuto haber leído un texto de John Berger que hablaba justamente del relato, de la narrativa de México, y decía que era justamente cómo construimos desde esa discontinuidad, desde esos espacios fragmentarios, una sensación de unidad, un acuerdo tácito para decir que aquí hay una unidad. Entonces, generalmente un fotolibro se puede, por eso a veces los fotolibros pueden tener como un archivo, pueden tener fotos de hace 1000 años, fotos del archivo familiar, una foto actual, recortes, documentos, y todo eso entra como una unidad, una configuración, y empieza como a tener una cierta como lógica narrativa, pero siempre son, digamos, fragmentos. Entonces, dado eso, en la pandemia, con un amigo fotógrafo empezamos a tener un diálogo fotográfico, que no es algo nuevo, es algo que es un género incluso que se ha dado como el poder conversar con imagen, donde la subíamos en una plataforma, se la mandaba una foto y él me respondía con otra foto. Y así empezábamos a hacer como una carnada. Entonces el otro picaba el anzuelo y disparaba. Entonces hacía. Y se empezó a generar un corpus, un cuerpo de trabajo al cabo de unos meses que lo vimos y había tomado una cierta fuerza, había tomado asociaciones, había tomado como ciertas posibilidades como de entablar una sintaxis. Y a partir de eso dijimos, chuta, esto podría ser un libro. Claro, nunca fue concebido como un libro, podría, o sea, más que un libro, podría contener una narrativa fotográfica. Entonces, esa es un poco la lógica, pero a partir como de esta como conceptualización que, claro, a diferencia del cine, de la literatura, la narrativa, la fotografía va construyendo con cortes. Entonces, bajo eso, a mí me da mucha libertad como poder desarrollar narrativa, y los contextos donde circulan los sistemas de trabajo creo que van dándole como ya una significación, no solo por el contenido de la imagen, sino también por el nivel de asociación. Y hoy día, por eso que la expresión fotolibro, que es como una quimera, finalmente, tiene tantas posibilidades, tanta diversidad hoy día dentro del universo productivo actual. O sea, vemos Santiago Foto, bueno, y era bastante, bueno, y estuvo Rodolfo también, la cantidad, la diversidad de propuestas que existen, y que entran bajo ese universo, esa categoría, como un montón de posibilidades. ¿Mm? Mm. Eso Mira, básicamente yo te diría. no se me escucha, no se me escucha, ahora sí. Em, Mira, justo ahora voy a comenzar a mostrar tus fotografías pertenecientes a lo que fue el fotolibro de donde proviene el texto, la imagen como carnada, que el fotolibro se llama La Carnada. Y mientras, me gustaría que me pudieses comentar de dónde salen estas imágenes, parte de tu archivo fotográfico de Patricio, o lo armaron específicamente dentro de este diálogo que tuvieron ustedes.
No, eran fotos, las típicas fotos que van quedando, a veces descartes, fotos que, de algún proyecto que van quedando. O sea, efectivamente es el archivo, el archivo. No, no, no salimos a hacer fotos ni a decir vamos a hacer un libro nuevo, un proyecto nuevo. Empezamos a dialogar con lo que había, digamos, con el acervo de fotos que uno va trayendo y van quedando ahí y tratar de ir como juntando estas cosas. Y así se fue como generando, gestando. O sea, es un ejercicio súper lúdico, súper sensorial, o sea, mucho más afectivo desde el punto de vista de afectar, qué es lo que te afecta y con qué tú respondes. Y que es interesante, que también ocurre como una dinámica que tú vas viendo como lo que vas contestando, pero después se va generando como una especie de unidad, de hilación y que va dando un recorrido. Bueno, después que estaban todos estos pares y todo este universo, obviamente después lo miramos, lo reeditamos un poco en el sentido de que a lo mejor esto podría ser un inicio, un recorrido final y se pensó como un libro. Era un libro digital, porque en ese tiempo la materialidad en la pandemia estaba toda blindada, como decía recién Rodolfo, Hablando no había claro. posibilidades materiales de construcción. Entonces dijimos, bueno, armemos una... Bueno, de hecho, Esteban, que es diseñador, nos ayudó con el diseño y participó también, como decía, del proyecto, se involucró y se construyó este relato eh, que tiene como harto así como de este juego medio, como hablamos, claro, de los cadáveres exquisitos, medio surrealista, como que uno va disparando una cosa a otra y después se va como generando ese conjunto, ¿ya? Que es bien, como te digo, como más lúdico desde el punto de vista como se aborda. Sí, tú dentro del texto lo enlazas a un ejercicio que es llamado el cadáver exquisito, ¿cierto? Que lo realizaban a principios del siglo pasado, los surrealistas, ¿cierto? Era como este mensaje, si mal no recuerdo, como que escribían y luego el otro hacía otra frase, luego otra frase, ¿cierto? A ver si nos puedes contar un poco como para ver ese enlace que hiciste tú con lo que acabas de contarnos con este hecho artístico histórico, digamos. Claro, era un mecanismo más bien como lúdico claro, el surrealismo se basaba mucho como en la actualización del inconsciente, los automatismos psíquicos, entonces de alguna manera lo que primero te inspiraba una imagen o un trozo de imagen, un fragmento de imagen, uno respondía con lo que primero se le venía, digamos, y a partir como de esa construcción un poco media inconsciente, libre, no tan deliberada ni racional, empezaba a aparecer como una estructura y lo hacían tanto en poemas, en poesía, que también había construcciones poéticas de cadáveres exquisitos que eran literarias y otros que eran más bien dibujos, ¿ya? Mm. Es Es como un una ejercicio que se hacía práctica, un ahí, claro, ejercicio que era como también, como te digo, tenía este carácter lúdico. más de juego, Claro. claro, de reírse un poco también de la racionalidad. Bueno, las vanguardias tenían como esta cuestionamiento también Mm. frente a la forma que venía más convencional o canónica como artística. Entonces, de alguna manera también era oye, podemos hacer una obra de arte jugando así Mm. como casi lo que se nos viene. Entonces estaba muy fuerte el psicoanálisis también en ese tiempo, entonces de alguna manera también era este elemento. Mm. Ahora, claro, tenía como esa base, pero la carnada viene de un texto de Clarice Lispector que hablaba como que la escritura es como una carnada que uno escribía, pero en la entrelínea te arrojaba como un sentido para lo que venía. Entonces, siempre se producía entre una eh, palabra y otra un fragmento, un vacío, y eso, ella decía, esa es la carnada para que lo que va a venir, digamos, era como un juego como desde ese lugar también medio literario. Claro. Oye, también enlazando un poco con la primera parte, que la primera parte a todo esto está en la revista número uno, que, sorpresa, solo nos quedan dos ejemplares. Así que, pero para los que ya la tienen, la primera parte habla más que nada como del soporte del fotolibro, ¿cierto? Como el fotolibro como soporte, ¿cierto? Y la segunda parte que nosotros publicamos dentro de la revista número 2 actual habla más sobre el contenido, ¿cierto? Más sobre la narración fotográfica.
Eh, yo sé que, bueno, tú haces muchos talleres, hemos hecho talleres también a través de la revista sobre la narrativa fotográfica, ¿cierto? Como para ver si nos puede hablar un poco para la gente que nos está viendo en este momento, una breve introducción o comentario, descripción, como tú lo puedas definir ahí, sobre la narrativa fotográfica. Claro, que yo creo que son un poco lo que hablaba recién. Claro, es que pasa que en este mismo fondar también se comprometió la escritura de un texto como que tenía dos partes, efectivamente. Uno era más bien el soporte, el fotolibro, como un receptáculo, un contenedor, una objetualidad que da cuenta también de un relato, un contenido visual. Y por otro lado era como la sintaxis, que era la narrativa, que ahí tenía que ver como, con lo que lo componía y las formas como asociativas que se podía desarrollar, así como que habían como esta teoría del montaje de atracciones también que opera también en este recorrido. Pero básicamente como la narrativa entendía, como te lo decía, o sea, como entendiendo que primero el dispositivo técnico te permite una captura de una imagen que es arrancada como de esta cronología al tiempo y finalmente es un corte, ¿ya? Y cómo entonces, yo me preguntaba y también un poco en ese ejercicio si existía la narrativa fotográfica, porque entre solamente corte o fragmento uno puede narrar, ¿te fijas? O sea, tal vez una ilusión también es como una especie de, de, de Como de ficción. de ficción, sí, finalmente, claro, sí. Y entonces, ¿y qué forma podía tener? Entonces, a partir de eso, como que empiezo como a recopilar varios relatos, digamos, escritos de autores que hablaban de esto, Ronald Kay incluso, el mismo Berger y Kadava, Inusels y algunos otros que iban dando como estas luces y algunos autores o cineastas también, como hasta Eisenstein con esta teoría del montaje de atracción. Entonces empecé a sintetizar lo que podía ser una narrativa a partir de varios como... Y habían puntos de conexión, puntos de encuentro entre varias, digamos, figuras. Y ahí empieza a aparecer esto. Ahora, al final, igual es bastante libre, pero sí yo no adscribo ningún como formulismo, digamos. Yo creo que eso es como un poco lo que podría atentar, decir, oye, bueno, una edición fotográfica tiene que ser uno o dos. Eso yo siempre cuestioné, ¿ya? Desde el ejercicio fotográfico, la praxis fotográfica, la academia fotográfica, y creo que ahí descubrí como una vertiente que no es que la haya descubierto, sino más bien como que estaba esbozada por autores que hablaba como de esta mayor flexibilidad, libertad, y como que tampoco había un solo camino, digamos, sino que había también, o sea, yo cuando trabajo en talleres de edición con alumnos o en procesos de edición, uno va viendo, y yo creo que bueno, hay Rodolfo que también ha hecho libros y ha trabajado en otros libros, vas viendo cómo puede cambiar un relato incluso con las mismas piezas, cómo va moviendo y puede decirse otra cosa, puede enfatizarse otra cosa, y eso es súper interesante también, y cómo pueden entrar otros elementos al sistema narrativo o al contexto para llevarlo a un lugar discursivo. Yo creo que ese es como un poco el elemento, pero de alguna manera también es algo forzado. Berger decía que era como cuando uno miraba las estrellas en el cielo, decía, ¿qué ven? Eran puntos de luz que daban reflejo, ¿cierto? Eran finalmente como estaban inconexos uno de otro, pero cuando decía, ahí está Orión, ahí está Sagitario, en el fondo no es que estuvieran las líneas, pero se acordaba, había un acuerdo tácito para ver ahí una configuración, una constelación, pero no estaba ahí, ¿cierto? O sea, entonces ocurre como esa construcción, finalmente que la acordamos tácitamente para decir, bueno, aquí hay un fotolibro, aquí hay una, ¿cierto? Una obra, ¿cierto? Entonces, eso me parece interesante también, como abordarlo desde ese lugar. ¿Mm? Perfecto, sí. Me gustó eso de lo que no hay una fórmula, ¿cierto? No, para construir un fotolibro desde el soporte hasta el contenido, sino que está abierta esa flexibilidad creativa de cada autor en realidad. Hay metodologías, pero yo Mm, creo que no hay como un recorrido único. claro, Digamos. Metodología que yo creo que sí, sí. es bueno que existan y también el método creo que ayuda, digamos, aporta. Nosotros en Fluke hemos trabajado desde un modelo de incubación de fotolibros, como que lo hemos ido construyendo, desarrollando,
y que incubación en el sentido de la palabra incubar, de crear las condiciones para hacer que ocurra algo. Y a partir de eso empezar a que germine, que se desarrolle. Pero siempre, Hay un método también ahí, siempre, claro, dentro de ese método, siempre hay alguna vía como para romper la regla, digamos, en la siempre, Constitución. pues, bueno, es parte o sea, desafiar, digamos, A eso quería también, llegar. es parte, digamos, del proceso, o sea, desafiar lo que viene y uno mismo también es Sí. parte del proceso, o sea, yo creo que también eso siempre, ese riesgo siempre está latente y lo encuentro atractivo, por lo menos como lo hemos ido como, eh, más que conceptualizando, como vivenciando. Bueno, en Fluke con Erwin Velasco, que hemos trabajado, hoy día estamos en un proyecto de plaquet de fotografía contemporánea chilena, trabajando con 6 autores, un proyecto Fondar que nos adjudicamos, con Carolina Agüero, con Ricardo Portugués, Mía Dietla, Ana Dazaco, Claudio Albarrán Brizo, y uy, se me olvida alguno. Y bueno, hemos ido construyendo unos plaquettes, que es como un relato más breve con cada uno de ellos, y ha sido un proceso súper enriquecedor también para nosotros, para los autores, y como que se va dando, hicimos como una especie de taller de trabajo, de laboratorio de trabajo. Y así hemos ido llegando, destilando como distintos proyectos que han ido tomando una forma y que no la tenían, pero o la tenían de una manera distinta, o eran un fragmento de una obra mayor, porque el plaquet es como un galicismo que se extrae, viene de la literatura, y que tiene que ver como con una obra más breve, una obra más menos elaborada a lo mejor, pero que no por eso menos contundente, ¿ya? Entonces hay muchos ensayos, breves ensayos, cuentos o poemarios que se basan en este formato del plaqué. Entonces lo trajimos a lo visual, ¿ya? Y ahí estamos trabajando y ha sido bonito como ese desarrollo también. Bien, súper. Bueno, igual de todos modos, invitamos a todos igual a ver también la entrevista con Erwin Velasco, que representó a Fluke en este momento para lo que fue la edición número 2. Y de todos modos, bueno, vamos a tener conversatorio con todos los participantes y con él lo vamos a tener el lunes. ¿Ya? Ahora, es Em, interesante, yo creo, como hoy día dentro de este flujo editorial, como las distintas manifestaciones, está Haiken, está Buen Lugar, ahí está Sur Norte Editores, La Visita, que ya tiene más trayectoria, Fluke. Entonces hay un ecosistema que se está produciendo y con distintas como visiones editoriales, con distintas como propuestas, y creo que se va generando se va enriqueciendo un poco también la práctica nuestra y como el intercambio también, ¿no? O sea, lo que ocurre en Santiago Foto creo que es súper potente. Creo que es un espacio también justamente donde uno puede dialogar también y ver más o menos como algunas tendencias o algunos modelos también de trabajo que interesantes también. Así que no sé, bueno, ahí Rodolfo también te ha tocado participar ahí también, yo creo, como ese Sí, espacio, ¿cómo lo veis tú también? Qué interesante. o sea, es que es interesante, de hecho me acuerdo, yo no estuve en el primer Santiago Foto, o sea, no pude ir, pero me acuerdo que se empezó a conversar que una cosa que es interesante sobre la industria del fotolibro, o la industria, bueno, la Sí, industria creativa, que en Chile no hay claro, una y entre industria comillas creativa, industria también, porque... claro, como los apellidos de industria creativa, Claro, economías creativas que están súper en boga desde la Corfo, ese tipo correcto. de instituciones, poder entenderla y poder como amasarla, digamos, elementos como Santiago Foto, esperaríamos que se pudieran repetir en otros lados también, como para que haya una discusión y una red, digamos, que pueda intercambiar, como decía Hugo, ciertas metodologías, ciertas visiones con respecto a los productos, porque al final el libro es un producto que puede viajar. O sea, eso es lo rico del fotolibro. Así es. Que ya sea en imprenta, o sea un fanzine, no sé, pero... Y con respecto a lo que decía, hay cosas que funcionan y cosas que no, en cuanto a las formalidades de visuales de los trabajos. Y encuentro que en las ferias se encuentran todos esos proyectos que funcionan narrativamente, gramaticalmente. Entonces, que podamos expandir un poco el público, porque claro, en este momento quienes compran fotolibros generalmente somos los fotógrafos,
¿cachai? La fotógrafa, es que estamos en el medio, y sería muy interesante poder como ampliar, correr un poco el cerco de ese límite que empieza a ser casi como una literatura. Ahora, eso es súper importante, ¿por qué? Porque nos falta una educación visual, digamos. En general no sabemos leer imágenes, ¿ya? Por eso que el fotolibro igual es complejo en ese sentido, porque son construcciones visuales que se leen, ¿cachai? Entonces necesitamos ese tipo de educación también. Creo que es importante poder como entregar al público cosas que se pueden leer, digamos, y que funcionan como narrativa, digamos, que tienen un tema súper específico, y que juegan, digo, a ponerlo en un concepto bien complejo, que no es tan complejo, de Lesiana, así como esos rizomáticos que puede tener multiplicidades de elementos que son distintos entre sí, pero que funcionan como un todo. Creo que es importante. Sí, Perfecto. bueno, creo que Un poquito para redondear, sí, sí. que importante lo que decía Rodolfo, yo creo como de ese espacio de mediación que yo creo y de conexión con audiencias que hoy día falta desarrollar, que creo que está muy precario. Yo no hablaría de una industria, porque el cine es una industria, a lo mejor la No, industria por supuesto, musical, sí, ahí sí. tenemos como públicos, así como, y efectivamente el público es muy endogámico, es muy, digamos, somos los mismos que circulan, pero estos espacios creo que empiezan a generar y como siempre nos planteamos ahí con Flux de cómo ir ampliando las audiencias, cómo hacer que el fotolibro tenga una resonancia más allá de lo que estamos metidos en la práctica fotográfica o la visualidad. Entonces eso creo que es un desafío como de todo. Y ahí hay que como trabajar también un poco, hacer que estos espacios también puedan ampliarse y puedan llegar también a otros espacios, a otros segmentos y públicos. Sí. Bueno, voy a empezar a terminar el diálogo. Está súper entretenido, de hecho nos quedaríamos mucho rato, pero tenemos el tiempo acotado, así que estamos un poco en contra del tiempo. Voy a reducir y vamos a hacer la despedida ya final. Lo que vamos a hacer es a ver si Hugo y Ángel nos pueden decir en qué proyecto están ahora, brevemente, o qué tienen pensado realizar a futuro. Eh, Rodolfo, si puedes comenzar tú. Proyectos nuevos. No me gusta mucho hablar de mis proyectos nuevos. No para que no me los copien, sino porque yo ni siquiera sé bien lo que quiero hacer. Así que, así que estoy preparando ciertas cositas en torno a proyectos fotográficos que tienen que ver con conceptos que hemos estado desarrollando que tienen que ver con revisionismo histórico. Ok. A propósito de me nació un poco esa inquietud sobre cómo abordamos desde la imagen eh, eventos pasados. Esto no es nuevo, Bleda y Rosa ya lo hicieron hace un montón de tiempo, el mismo Gastón Salas también revisiona ese tipo de trabajo, pero ahondar en esos tópicos creo que me está fascinando harto ahora, así que por ahí van los tiros. Súper. Voy a aprovechar de indicar, ya que nos estamos despidiendo, si se cae lo que es la videollamada de ahora, porque solo dura 1 hora dentro de Instagram. em, Nos vamos a reconectar solamente para lo que lo que queda del conversatorio, pero ya casi lo tenemos completado, para que invitarlos a todos los que nos están viendo a que se puedan volver a conectar y hacer la despedida como corresponde, si es que sucede, ¿ya? Hugo, ¿qué proyecto estás? ¿Tienes algo a Sí, futuro? sí. Bueno, estoy en un proceso como de también de trabajo con libros que tienen que ver con una reflexión en torno al poder, que es una trilogía, un libro que salió en el 2021 que se llama Asociación Ilícita, que tiene que ver el poder en relación a las categorías jurídicas, digamos. Y ahora estoy trabajando el poder en relación a las corporalidades, trabajando con el BDSM y sexualidad alternativa, y después hay otro proyecto que tiene más bien con la violencia. Y el Acabo jueves. de hacer un libro o sea, del archivo de los años 90 que lo vamos a presentar ahora este jueves a las Eso. 7 en la Flash. Se presentó en Valparaíso, en el FIB,
es Desenfoto de la UDP, ahí se hizo el lanzamiento, pero esta va a ser ya la última presentación como para cerrar el año, eso está más fresquito y bueno, lo que viene son estos proyectos que también tienen un tono editorial, pero están más asociados a lo político. Súper, súper, perfecto. Bueno, yo por mi parte voy a hacer la despedida. Una vez más, bueno, muestro la revista. Es... Aquí yo tengo la mía. Sí, ahí está. Está muy La bueno, suya. la recomiendo, ¿verdad? Tiene un Rodolfo súper buen pronto la va a tener porque contenido va a venir a Santiago, así que ahí se este la vamos a número. entregar. Pueden ingresar, como siempre les digo, a revistareset.cl. Pueden revisarla, ver los datos en general, el review entero y adquirirla por el formulario de Reset con toda confianza. También pueden pedirla por interno o en la tienda Galería Flash, que también se está vendiendo ahí. Es más, de hecho, bueno, el horario de Flash es de miércoles a domingo, por lo que yo el domingo, o sea, perdón, el miércoles mañana voy a reabastecer porque se acabaron los ejemplares en la tienda. Pero el miércoles se van a reabastecer por si las personas que quieren comprar directamente en Flash lo pueden hacer a partir del miércoles. ¿Ya? Eso. Ya estamos entonces. Un gusto, Hugo, como siempre. Un gusto, Rodolfo. Muy buen trabajo también. Y bueno. Muchas gracias, Esteban. Muchas Sí, gracias por la no, invitación. gracias y feliz de haber compartido ahí con Rodolfo. Igualmente. No nos conocemos tanto, pero he visto su trabajo también y felicitaciones. Sí, Muchas yo gracias igualmente.